Algo muy extendido dentro del mundo, sobre todo de deporte y más el alto rendimiento, aunque hoy en día ya está más cada vez en personas de a pie, son los suplementos. Queríamos abrir ese bloque de los suplementos y en primer lugar preguntarte si realmente son necesarios e imprescindibles o simplemente es un plus. Melón muy grande y que podríamos hacer un podcast entero sobre él, eso es 100%. Yo, para mí, los suplementos, o sea, muchas de las preguntas que vamos a tener hoy van a ser dependes. Este es un depende muy grande. La suplementación a corto plazo puede no ser necesaria, pero a largo plazo en la élite 100%. Me refiero, un atleta puede llegar a un altísimo nivel o a la élite sin la suplementación, pero ese mantenimiento yo creo que es necesario. Estamos hablando de que un deportista o un deportista de élite en atletismo, pongamos que madura en torno a los 22, 24 años y puede llegar hasta los 32, 34, son unos 10, 12 años de carrera. Llegar a ese punto podemos llegar con una dieta, una suplementación básica o incluso sin esa suplementación, pero ese mantenimiento año tras año, esos picos de forma constantes, competiciones prácticamente todos los fines de semana, viajes, etcétera y demás, para esa recuperación, para ese día a día, para mí acaba siendo necesario. En ese sentido, ¿qué suplementos consideras que son los más idóneos para un deportista que quiera alargar el mayor tiempo posible su carrera? Hay varios. Yo, por ejemplo, a día de hoy tengo algunos básicos que prácticamente toman la gran mayoría de mis deportistas, que bueno, la creatina, que seguro que habéis hablado de ella en algún momento en algún podcast. O sea, la creatina a día de hoy me parece un suplemento top a nivel de fuerza, recuperación, desarrollo muscular, o sea, tanto en deportistas, no deportistas, adolescentes, o sea, tiene mejoras cognitivas incluso en personas mayores. Para mí la creatina es el básico, el top. Luego, ¿en qué consiste? La creatina. Con la creatina al final lo que conseguimos es una pequeña acumulación de líquido a nivel intracelular, el cual nos ayuda a desarrollar un poquito más niveles de fuerza, niveles de recuperación muscular y bueno, a día de hoy es algo que la mayoría de los deportistas cuando no lo han tomado se sorprenden muchísimo. Normalmente esas mejoras, esos valores que mejoramos en entrenamientos, etcétera y demás, se dicen que llegan en torno a las 4 semanas de toma. Se toma de manera diaria, de manera continua, independientemente del entrenamiento. Normalmente eso a las 4 semanas lo conseguimos, pero la gran mayoría de deportistas, si no lo han tomado o si no se han suplementado nunca, a la semana, 10 días, te están hablando ya de mejoras que están recuperando muchísimo mejor de un entrenamiento para otro, que están mejorando niveles de fuerza y la verdad que es algo que les sorprende mucho y que notan mucho también en los momentos en los que se nos olvida, dejamos de tomarla, nos vamos de vacaciones y es algo que para ellos se vuelve imprescindible. Entonces, ¿puedes hacerte dependiente de ella? En cierto punto sí, y yo lo he notado mucho a nivel mental para muchos deportistas, porque me han llegado a decir muchas veces, Sergio, se me ha olvidado 3 veces de tomar la creatina y me noto más flojo. Noto que estoy tirando un poquito menos de kilos en el gimnasio. Lo he hecho mal, tengo que tomar más ahora, hay cierto agobio en ellos a veces, y yo no solo con la creatina, con algunos otros suplementos, y que al final ahí también mi labor está con ellos en el hecho de poner calma, poner pausa, hablarles de que podemos tener ciertos momentos en los que haya descontrol o haya tal, que no nos va a diferenciar o no nos va a cambiar tanto en ese rendimiento a largo plazo que estamos buscando. Yo a nivel personal sí que me suplemento con creatina y noto que lo que tú dices, no tanto cuando la tomo, sino cuando no la tomo. Sí que es verdad que si paso un periodo de tiempo en el que no la tomo y vuelvo a tomarla, sí que me noto ese plus de energía, de vitalidad y de recuperación. En los deportistas es muy importante la recuperación por eso, ¿no? Por ese sobreentrenamiento que muchas veces tienen o entrenamiento alto y suplementos como la creatina nos ayudan, pero también es muy importante el descanso. ¿Qué suplementos hay para el descanso que creas que son importantes? Yo para el descanso y 2 de mis básicos que toman siempre a día de hoy son el magnesio, en bisglicinato o en nitrato de magnesio, porque serían los 2 que mejor se asimilan a nivel gastrointestinal y demás, y el omega 3. El omega 3 lo utilizamos también con la gran mayoría de deportistas y no deportistas. En mi casa a día de hoy mi madre lo toma, mi hermana lo toma, o sea, se convierte en un básico. E incluso, por ejemplo, también mucho en deportistas vegetarianos o veganos, que también es un melón enorme que abrir. Y para el tema descanso y demás me parecen imprescindibles. Y es que ese descanso acaba marcando muchísimo la diferencia
en el entrenamiento y en la élite. Yo, la base en la que fundo el programa y lo que más les insisto a ellos es en ese descanso y esa recuperación. ¿Por qué? Porque yo les digo que el deporte es muy caprichoso y el deporte es muy duro en el sentido de que podemos hacerlo todo bien, podemos comprar todas las papeletas para que nos salga bien, tener el mejor fisio, el mejor entrenador, estar en el mejor estado de forma de nuestra vida y que aún así las cosas no salgan. O que la mañana que tenemos la competición me coja un virus, me torza el tobillo, me caiga, pueden pasar 1000 cosas y que no consigamos nuestro objetivo, pero en esa base de recuperación y de descanso estamos consiguiendo entrenar cada día un poco más, cada día un poco mejor, ir sumando mejores entrenos, ir sumando más entrenos y eso a la larga es lo que nos va a hacer llegar a la élite porque los resultados de una temporada no funcionan o no van solo del entrenamiento de esa temporada, van en acumulación. Estamos hablando de que un deportista olímpico entrena por bloques de 4 años, no entrena por una temporada buscando el objetivo de esa temporada. Entonces, esa recuperación y ese descanso, ese evitar lesiones, es lo que nos hace llegar a esa élite. ¿Hay algún otro suplemento que merezca mención? Yo, por ejemplo, a día de hoy no considero suplementos o intento que no lo consideren suplementos la proteína y los hidratos de carbono. O sea, me parece pues, tipo bebidas isotónicas y demás, porque ya lo considero alimentación en polvo, básicamente, una manera de llegar a requerimientos más sencilla, más rápida, para cuando no tenemos tiempo, para cuando los requerimientos son a lo mejor muy altos y no podemos consumir esos volúmenes de comida tan grandes. Entonces, ya no los consideramos suplementos, pero podríamos considerarlos y me parecen esenciales, tanto en el intraentreno, los hidratos de carbono, como en el post, el tema de la proteína. Y luego otros que podrían ser bastante reseñables, pues bueno, la cafeína por el tema de alerta, el tema de incluso cuando estamos afinando, esa pequeña subida metabólica que podemos tener para afinar un poquito y para estar un pelín más finos, un poquito más en forma. Y podríamos tirarnos hablando de suplementos, pues bueno, betalanina podría ser otro bastante recomendable, muy importante en esfuerzos de muy alta intensidad, esfuerzos cortos, intervalos, etcétera. Y yo creo que como básicos o tal, podríamos quedarnos ahí. Seguro que se me olvida alguno, seguro que me quedo ahí con alguno, pero yo creo que a nivel básico estaríamos bien cubiertos con ello. Has hablado de suplementos, los cuales son útiles. Ahora me gustaría que nos dijeses qué suplementos son prescindibles, cuáles incluso, a lo mejor incluso llegan a ser inútiles. Muchos. Y que a día de hoy muchísima gente sigue tomando, sigue utilizando o nos siguen recomendando. Para mí uno de los básicos inútiles y que nos hace perder muchísimo dinero y sobre todo estoy seguro que a día de hoy ambos dos en consulta mucha gente os pregunta, son por ejemplo los suplementos de colágeno, ¿vale? Suplementos carísimos que a día de hoy hay muchísima controversia con ellos porque al final el colágeno, el cuerpo no lo asimila como colágeno puro, sino bueno, lo descompone como cualquier otra proteína, aminoácidos. No estás sabiendo si tú le estás dando colágeno y esa proteína viene del pollo o viene de colágeno como tal. Boosters de testosterona, otros suplementos como los BCAAs, que incluso yo a día de hoy, en un pasado no tan lejano, he llegado a recomendar. Y a día de hoy vemos que con una dieta alta en proteínas, con una dieta equilibrada y demás, incluso suplementación extra con proteína, no acaba siendo necesario esos BCAAs. Y otros muchísimos que veo a día de hoy, como el más sencillo de todos, que seguramente la gran mayoría ya hemos tomado en algún momento, el típico Supradin, el típico multivitamínico. Si no hay una deficiencia multivitamínica como tal, o de alguna vitamina en específico, no acaban siendo necesarios. Según los tomamos, los vamos a orinar, los vamos a echar, entonces no acaban siendo necesarios y acaban siendo un gasto de dinero totalmente absurdo. Un mito que me gustaría a mí romper respecto a los suplementos es que se piensan que solo están enfocados a personas que buscan rendimiento, élite y que, como tú bien has dicho, tu madre, la mía, alguien cercano que no entrene pues, de una forma más seria, no lo necesita. Y no lo necesitas cuando llegas a tus requerimientos, en muchas ocasiones, pero es que en la mayoría de ellas no llegas. Tanto a nivel de proteínas, es fácil ver cómo las personas en su buena dieta mediterránea no llegan a esa proteína. Suplementarse de forma externa con ella viene bien. Personas mayores, cuando están enfermas, salen del hospital, ¿qué les dan? Suplementos de bebidas de batidos
hiperproteicos, hipercalóricos, porque no llegan. La mayoría de gente pierde esa masa muscular a lo largo de los años también por esa falta de requerimiento. Y el tema, por ejemplo, del sueño, sí que veo que hay ciertas personas que se centran en melatonina, en pues, los diferentes suplementos en el sueño, cuando no están revisando sus hábitos. Que de poco te sirve tomarte melatonina si te pegas jugando a el GTA V hasta las 2 de la mañana o viendo una película en la 2 o un documental sobre algo. Creo que al final los hábitos son mucho más importantes, sobre todo en la higiene del sueño, pero esos suplementos, sobre todo en lo tuyo, que es el alto rendimiento, si todo está bien, eso es un +1 o un +2 que puede dar la diferencia. Pero ahí os sorprendería, por ejemplo, como en la élite tampoco se cuidan esos hábitos en la gran mayoría de ocasiones. O sea, al final tenemos mitificados y dosificados a todos los deportistas y creemos que su día a día es perfecto, su día a día es en base única al rendimiento y al desarrollo deportivo, pero son personas exactamente igual que nosotros. Son personas que tienen día a días muy similares a los nuestros y muchos deportistas a día de hoy se acuestan a horas intempestivas, están jugando a videoconsolas, duermen con el teléfono en la cara y al final ahí está nuestro trabajo un poco como educadores en cierta parte también suya de esos hábitos, pero cuesta mucho a día de hoy. Yo siempre en los planes que les mando acaba viendo unas recomendaciones finales porque les pregunto en los cuestionarios previos, etcétera, por sus hábitos y siempre hablamos un poquito de tema de pantallas azules, horas de descanso, rutinas de descanso, porque muchas veces me dicen, sí, yo duermo mis 8, 9, 10 horas diarias, porque a lo mejor son deportistas profesionales y solo se dedican únicamente a entrenar, pero esas 8 horas, 9 horas, un día son de 12 de la noche a 8 de la mañana, otro día de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, aunque durmamos esas horas, esa rutina del día a día no las tenemos y al cuerpo eso también le está trastocando. Entonces, cuidar todo eso en este mundo, en esta élite, acaba siendo esencial, sobre todo a nivel de prevención de lesiones, es algo esencial, de mi parte.